En Historias Mayores Hoy, historias de un Muisca del siglo XXI. A 20 kilómetros de Bogotá, Colombia, en el corazón del departamento de Cundinamarca, se encuentra el municipio de Chía, que en la historia se registra como Chie, nombre en la mitología muisca para referirse a la diosa luna. Por esta razón, se le conoce al municipio de Chía como la ciudad de la luna. En las veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá se encuentra ubicado el resguardo indígena de Chía, reconocido oficialmente por el gobierno nacional. Los propios indígenas viven en contacto con la madre naturaleza y participan de los rituales sagrados muiscas. Su líder natural y espiritual, José Manuel Socha Sánchez, inculca a sus habitantes el respeto a la madre tierra, al padre creador y a la familia. Hoy, en Historias Mayores, nos cuenta sus historias, las de un Muisca del siglo XXI. Nos encontramos hoy en compañía del líder de la comunidad indígena y líder espiritual del resguardo indígena del municipio de Chía, Cundinamarca, en donde pues habitan una comunidad indígena desde hace ya muchos años, es territorio de indígenas, territorio de resguardo indígena amparado por la ley, y su líder indígena y su líder espiritual, José Manuel Socha Sánchez, nos acompaña hoy en estos micrófonos. Quiero enviarle un fraternal saludo a José Manuel y a toda su familia y agradecerle de antemano su dedicación, sus minutos, lo que nos ha dedicado en este momento para poder dialogar acerca de la interculturalidad. José Manuel, un abrazo inmenso, muchas gracias por estos minutos y bienvenido a estos micrófonos. Me encanta saludarlo. Chistue, Chichacosé, Ichagui José Manuel, Cuicamuisca, Resguardo Indígena de Chía. Buenas tardes para todos. Y para ustedes, Luis Fernando, de verdad me alegra poder contar con su amistad desde aquí, desde el Resguardo Indígena, y lo autorizo para que me pueda grabar y difundir este trabajo tan importante para todos nosotros y para usted. Muchas gracias, José Manuel, muy amable. Bueno, el propósito de este diálogo es conocer un poco las impresiones desde la comunidad indígena acerca de las políticas de inclusión que tiene Colombia, que tiene Cundinamarca y que tiene en este caso el municipio de Chía. Desde la comunidad indígena, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Incluidos en las políticas sociales? ¿Discriminados en las políticas sociales? ¿Y cómo ha sido la experiencia desde la comunidad indígena y desde el resguardo indígena? Bueno, para nadie no es un secreto que a nivel nacional las comunidades indígenas hemos sido bastante y seguimos siendo bastante discriminadas, ¿no? No nos tienen realmente en cuenta en las políticas que tienen que ver con nuestras comunidades, con nuestros pueblos. Hay pueblos indígenas que están en el total abandono. Esto es algo que nos está afectando a todos nuestros pueblos indígenas, no solamente al resguardo indígena Chía, sino a todos los pueblos colombianos. Y yo diría que más allá, porque eso no está pasando solamente en Colombia, está pasando a nivel mundial, en donde esa discriminación hace que esas políticas de las que hablan nuestros gobiernos no sean tenidas en cuenta o no las tienen en cuenta para nada, ¿sí? A nivel departamental, pues yo diría que en cuanto a esas políticas de las que nos hablan, realmente pues como si no existieran. Si uno mira, digamos, realmente el plan de desarrollo del departamento, vemos que por ningún lado aparecen los pueblos o comunidades indígenas. No somos tenidos absolutamente en el plan de desarrollo. Y ese es un deber y un derecho que tenemos nosotros los pueblos indígenas de ser incluidos en los planes de desarrollo, pero no vemos que eso esté sucediendo, digamos, por lo menos en el plan de desarrollo departamental. Hay cosas muy por encima, muy que no tienen nada que ver con lo que nosotros reclamamos, que es el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a el mantener vivas unas raíces.
¿sí? A mantener viva nuestra ley de origen, a mantener viva nuestra cosmovisión. Entonces nos da cuenta que no está pasando ni está sucediendo. Y a nivel municipal, pues lamentablemente, y eso lo discutíamos aquí, desde hace aproximadamente unas 5 alcaldías, siempre hemos sido discriminados y como que relegados por las administraciones de turno. Contémosle a nuestros televidentes a qué comunidad pertenece usted, cuántos miembros son los de su comunidad que habitan en el resguardo indígena de Chía y cuáles son los problemas que más los aquejan en este momento como comunidad dentro de un municipio del territorio colombiano. Bueno, nosotros aquí el resguardo indígena de Chía pertenecemos al pueblo Muisca. El pueblo Muisca es básicamente el dueño del territorio ancestral que es la sabana cundiboyacense. Esa sabana cundiboyacense nacía desde Fusagasugá y iba hasta límites con Venezuela, sobre todo el Piedemonte llanero, un territorio bastante amplio. Nosotros somos raizales y herederos de este pueblo ancestral que es el pueblo Muisca. Entonces, nosotros pertenecemos a ese gran pueblo Muisca, que es un pueblo milenario. Esto no es que, como dicen que nosotros aparecimos hoy, no. Este es un pueblo milenario. Se tienen datos de hace más o menos 12.000 años en el territorio. El pueblo Muisca asentado en el territorio de la sabana cundiboyacense, ¿cierto? Entonces, nosotros, yo le digo a la gente y nosotros vemos así, nosotros no hemos sido resguardo, ni tampoco hemos dejado de ser, por la sencilla razón. No hemos resguardo porque nosotros estamos dentro de nuestro territorio ancestral. Y cuando llegaron los invasores, nosotros estábamos aquí asentados, ¿sí? En la sabana cundiboyacense y los de Chía, pues en Chía. Y por eso llamamos Chía la ciudad de Luna. Entonces estamos aquí asentados desde hace más o menos 12.000 años. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros antepasados son raizales de este terruño, de este sitio llamado Chía, o Chie, que realmente es Chie, sino que le cambiaron por Chía, ¿verdad? Correcto. Entonces, nosotros pertenecemos a ese pueblo y lo que yo le digo, no hemos sido ni dejamos de ser, porque el resguardo indígena fue constituido, nuestro resguardo fue constituido en 1594. 1594 y ratificado en 1603 por el rey cuarto. Bueno, hay una historia toda larga. Pero desde que cuando constituyeron el resguardo empezaba o nacía desde el río Bogotá. Era del río Bogotá hacia el Cerro Occidental. Y los límites con Cota, con los límites de Cajicá o Canelón, que llaman, ¿cierto? Y todo en línea recta, o sea que si nosotros miramos el municipio, nosotros tenemos los documentos del primer resguardo, el municipio está dentro de nuestro territorio, nosotros no estamos dentro del municipio. De acuerdo, sí, y eso señor. Es lo que de pronto no se ve, y aparte porque es nuestro territorio ancestral, ¿sí? Que está el municipio, que está esto, pero es nuestro territorio ancestral. Vamos a hablar de varios ámbitos. Hablemos desde el ámbito nacional. Existe una ley, está contemplado en la Constitución colombiana, sobre las etnias, la ley de etnias y de los grupos étnicos colombianos. El solo hecho de haberlos incluido o haber establecido unos grupos especiales como etnias, diferentes de todas las otras sociedades y comunidades, no existe allí ya un proceso de discriminación de por sí. Si la Constitución dice que todos somos libres y que todos somos iguales, ¿por qué crear grupos étnicos que ya me parece que es discriminatorio crear grupos especiales? ¿Cómo ven ustedes eso?
Bueno, yo pienso que esa ley nacional, incluso esa ley nacional fue, digámoslo, como buscada por nuestros abuelos, ¿m? A través de las diferentes luchas. Esa ley nace desde los pueblos indígenas. No es una ley nacional, sino que nace de los pueblos indígenas y es aprobada por el gobierno nacional para que tengan en cuenta a los pueblos indígenas, ¿cierto? Eso es lo que se buscaba o se busca con estas leyes. Hay muchas leyes que son de los pueblos indígenas, que en algún momento el gobierno nacional los ha ido adoptando a través de las diferentes formas de manifestación de los pueblos indígenas, ¿cierto? De las luchas de los pueblos indígenas. Entonces, en las movilizaciones, en algunas tomas que se han hecho, entonces el gobierno, como que eso es obligado, se obliga a que adopte esas leyes para la protección de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, Antes, la ley tuvo una intención de tenerlos en cuenta en las decisiones, de protegerlos de alguna manera para que no se extinguiera esa cultura, pero terminó siendo discriminatoria porque pues ahora hay leyes para todo el mundo y hay leyes especiales para los grupos étnicos. exacto, se convirtió en una ley discriminatoria porque entonces esas leyes las utilizan en contra nuestra, no a Ya. favor nuestro. ¿Sí? Esas leyes que han sido hechas por nuestros, porque fueron hechas y que incluso en este momento son hechas por nosotros para que sean tenidas en cuenta en los diferentes ámbitos nacionales. Entonces uno se da cuenta que se convierten en leyes discriminatorias. ¿Se da cuenta? Los nacionales para tener en cuenta. Estamos presentando Historias Mayores. Hoy, historia de un Muisca del siglo XXI. Entendiendo entonces que las políticas nacionales, departamentales y municipales pues no tienen en cuenta la opinión de las comunidades indígenas para el desarrollo de sus actividades. Usted hablaba del plan de desarrollo que no se tienen en cuenta sus opiniones para este tema. ¿Qué se piensa hacer? Y era la pregunta que le hacía anteriormente. ¿Cuáles son las necesidades más marcadas que ustedes tienen en la comunidad indígena, en el resguardo indígena? Usted me ha mencionado algo de salud, de educación, pero ¿cuáles son esas necesidades más marcadas en este momento? Y a raíz también de la pandemia que estamos viviendo, obviamente. En este momento yo pienso, nosotros pensamos que las necesidades más marcadas dentro de la comunidad o lo que realmente necesitamos es primero que todo el fortalecimiento de la cultura a través de un programa municipal, departamental, incluso nacional, para seguir eh, conservando y preservando nuestra cultura, ¿sí? Necesitamos, digamos, la educación, porque no tenemos una educación propia como tal, sino que dependemos de la educación occidental o la educación del municipio, ¿sí? De los colegios. Aquí pues no ha sido posible implementar, digamos, un jardín, empezar a implementar un colegio, algo donde pues, nosotros podamos mantener nuestra cultura viva, nuestras tradiciones. La medicina. La parte de la medicina pues también es preocupante porque se están abandonando nuestras prácticas medicinales. Ya la gente aquí pues entonces está yendo todo eh, al, a la medicina occidental y la medicina nuestra está quedando en el abandono. Pero hay algo bien importante que en este momento, a raíz de la pandemia, nos ha hecho como pensar o reaccionar nuevamente en retomar la medicina tradicional. Entonces necesitamos es fortalecer esa medicina tradicional en estos momentos para mantenernos vivos con nuestra medicina tradicional. ¿Sí? Muy bien, Eh, José Manuel, una pregunta. Yo me he dado cuenta y en las labores que hemos venido desarrollando y que usted conoce, vengo desarrollando también en el municipio, en algunas oportunidades hemos querido ayudar a la comunidad indígena y al resguardo indígena en temas de seguridad, de salud, de educación, de intervención, pero no ha sido posible porque no se nos ha permitido ingresar al resguardo.
es un poco difícil encontrar la autorización para ingresar y ayudar y colaborar. ¿No se convierte esto también en una autodiscriminación de la comunidad indígena? A ver, yo pienso que en estos momentos, o sí, eso también depende del gobierno de turno que hay en el resguardo. Si bien es cierto que nosotros somos un territorio autónomo y tenemos algunas normas y leyes que nos amparan, también tenemos que abrirnos hacia afuera, ¿no? Hacia la parte occidental. Y en este momento hay, digamos, por parte de algunos gobernadores que lo que han hecho es cerrar esa puerta y no permitir el ingreso de ese intercambio cultural, ¿sí? Ese apoyo que de pronto necesitamos por parte de la administración municipal, departamental, de la nacional no digamos, porque aquí sí, como dice el dicho, aquí sí el gobierno nacional entra como Pedro por su casa. Entonces aquí nosotros dependemos del gobierno nacional, del Ministerio del Interior. Pero en la parte departamental y municipal, pues entonces los cabildos de turno, los gobernadores de turno, entonces se cierra. Y entonces, Me parece muy interesante lo que usted menciona, José Manuel, porque me lleva a pensar entonces algo que quisiera como indagar, y es que dependiendo del gobernador del resguardo indígena, se permite o no se permite el ingreso de personas ajenas a la comunidad a ayudar y a contribuir. Pero eso luego no es una decisión de consenso del Consejo Indígena o de la comunidad indígena, o es que el gobernador es, entre comillas lo pongo, y con el mayor respeto, un dictador dentro de la comunidad indígena. a ver, hay decisiones que de pronto se toma en consenso con la comunidad. Y todas estas decisiones, todo eso que yo le digo, el gobernador de turno entonces coge, se la lleva a la comunidad, pero en una forma no, digamos, de lavado de cerebro. Mm, Que lo que nos va a llegar, que lo que nos va a llegar es maligno para nosotros, ¿sí? O lo que nos va a llegar es lo que nos conviene a nosotros, ya. ¿cierto? O sea, que se juega con la ignorancia de la gente, porque la gente no está enterada de las cosas. Entonces, pues, jugamos con eso al bueno y al malo con la gente. Entonces, Pero con los que eso es muy resuelven, perjudicial para la comunidad porque en algún momento pues pone en riesgo a toda una comunidad indígena de acuerdo con las decisiones que se tomen y con las propuestas que hayan desde el gobierno municipal o departamental. Eso me parece pues delicado. sí, claro. Y nosotros aquí hemos tenido varias discusiones eh, a nivel de comunidad, pero a veces es imposible porque el gobernador de turno, y yo lo digo con todo criterio, el gobernador de turno juega con la conciencia de la gente, ¿sí? Con esa conciencia, o sea, la gente como que se somete en ese momento a lo que diga el gobernador. Y si el gobernador dice, por ejemplo, es que aquí no no tenemos derecho a recibir absolutamente nada del gobierno nacional porque esto nos va a perjudicar y la gente se come el cuento. Ya. Pero Y también entonces, entonces podríamos concluir que las leyes de la comunidad indígena o las normas no están lo suficientemente claras y por eso el gobernador de turno puede hacer lo que quiere. yo pensaría que lo que pasa es que se juega con esas, que nosotros llamamos mandos, normas y leyes, y que no son tenidos realmente, esos mandos, normas y leyes no son tenidas en cuenta para algunas decisiones. ¿Sí? Eso Entonces podríamos jugamos. llamarlo manipulación del pueblo. Exactamente. Y eso está pasando, yo se lo digo sinceramente porque yo he indagado a nivel incluso nacional, en los diferentes pueblos está pasando esto. Es la manipulación como el gobernador de turno, la administración de turno juega con la gente. ¿Sí? Ya, muy bien. Por ejemplo, en este momento, yo le voy a decir algo. En este momento pues están llegando unas ayudas del gobierno nacional. Sí, lo sé. Y entonces el señor gobernador juega con eso. Y entonces somete a la gente con eso. Es que les voy a dar un mercado porque es que yo fui el que gestioné. ¿Sí? Entonces se juega con eso. Ya. Y entonces la gente cae, sí, por el mercadito, pues
la gente aguantando hambre pues se somete. Claro, Y entonces claro. el gobernador hace y deshace y la gente lo que hace es callar. Y respaldar las decisiones que tome el gobernador de turno. Ah, exacto, y el Es gobernador decir, dice, que se convirtió el gobernador en un politiquero de turno dentro de la comunidad indígena, porque está adoptando las mismas prácticas politiqueras que tanto cuestionamos y tanto criticamos y que definitivamente se enquistaron en la comunidad indígena de alguna manera. Y eso también les genera autodiscriminación porque se aíslan de muchas cosas. sí, claro, a ver, yo por eso le digo, eso no está pasando solamente en Chía. Y Sí, yo sí lo digo con toda seguridad, eso está pasando en Cota, en Suba, en Bosa, en Sesquilé y en todos los pueblos indígenas. Uno va a la sierra y uno se da cuenta que el gobernador de turno manipula a los hermanos de la sierra. Sí, por más que hayan mamos, por más que hayan sabios, entonces se manipula. ya. En La Guajira, y uno se da cuenta de todo lo que está pasando en La Guajira con los pueblos indígenas, pero hay algo que uno se da cuenta, que yo que he estado por allá y uno dice, ¿cómo es que el gobernador o la gobernadora de turno anda en severa camioneta, 4x4 último modelo, y el pueblo aguantando hambre? A ver, y la gente no dice nada. Eso está pasando con el ser humano, no solamente con los pueblos indígenas, sino con el ser humano a nivel mundial. Pero Pero entonces José uno se da Manuel, cuenta, entonces yo pienso que falta entonces un tema de identidad cultural y de identidad con la comunidad, porque si están faltando los mismos líderes a la ley de origen, poniendo en riesgo sus comunidades indígenas, generando más autodiscriminación, generando más aislamiento, ¿qué hacer entonces? Porque pues hay que buscar una solución, porque de lo contrario se van a extinguir las comunidades indígenas por culpa de sus mismos líderes que buscan es el beneficio propio y no el beneficio comunitario. sí, a ver, yo siempre, desde cuando se constituyó nuevamente el resguardo indígena en el 2013, se lo dije al gobernador de entonces que teníamos que hacer un programa social al interior de la comunidad, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo, un programa social al interior de la comunidad. Y esto se lo he dicho a los hermanos de Cota, a los de Sesquilía, a los de Suba, a los de Bosa. He ido a varios pueblos donde he hablado de lo mismo. Este programa social tiene que ver con retomar nuevamente el ritual de la palabra, el de retomar nuevamente el saber ancestral de los abuelos, ¿sí? Porque es que nadie quiere escuchar ya a los abuelos, a los mayores. Entonces tenemos que volver allá, pero eso es un compromiso que tenemos que hacerlo entre todos, desde el gobernador, el cabildo, los líderes espirituales, los líderes de la comunidad, ¿sí? Tenemos que hacerlo entre todos debemos de hacerlo, entre los mismos gobernadores de los diferentes resguardos o cabildos, hacer una unidad para llevar esto a cabo. Ese programa social, yo le decía, eh, eh, al gobernador, le decía, tenemos que, y a todos les he dicho, ese programa social va enfocado en recuperar nuevamente o retomar, yo no digo recuperar, sino retomar nuevamente nuestra ley de origen, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales, nuestra gastronomía, el volver nuevamente al pecho de la madre tierra, ¿sí? Todas esas cosas es lo que tiene que ver con este programa de que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo. Muy interesante, José Manuel. Pero cuando usted dice que entonces no se quieren escuchar a los abuelos ni nada, quiere decir que las nuevas generaciones se están apartando de toda esa línea ancestral, de toda esa línea de cultura raizal de la comunidad indígena. ¿Y cómo será que la tecnología, las nuevas influencias, el estar en ámbitos escolares del mundo occidental, llamémoslo así, está influyendo demasiado en, en acabar con la cultura indígena? Porque me parece más que es un tema de no fortalecer la identidad y dejarse avasallar por otras culturas como la tecnológica o la económica, digámoslo así. Sí, a ver, yo le digo una cosa. Los abuelos, de pronto algunos abuelos o algunas
eh, cuestiones que nos dejaron anteriormente, eh, y nos han dicho, el ser humano, el ser humano se salió de su estado natural a un estado artificial. ¿Sí? El ser humano se salió de su estado natural a un estado artificial. Y nosotros los indígenas no somos la excepción. Por más que nosotros hablemos de cultura, por más que nosotros hablemos de todas estas cosas, también nos estamos saliendo de nuestro estado natural a un estado artificial, ¿cierto? Y por eso se dice, si el hombre no vuelve a su estado natural, tiende a desaparecer. Ya. Y así le pasa lo mismo a los pueblos indígenas. Si no volvemos a nuestro estado natural, tendemos a desaparecer y eso es lo que está sucediendo. Y sí, la tecnología eh, ha permeado a nuestras comunidades, a la mayoría de nuestras comunidades indígenas. Imagínense si ha llegado esta tecnología, ha llegado al Amazonas, a lo profundo de la selva, a los sitios más remotos, a los pueblos más remotos que hay, a la sierra, ha llegado la tecnología. Imagínense nosotros que estamos aquí inmersos dentro de esa gran urbe llamada ciudad. ¿Sí? Pero también, José Manuel, podemos entender que la tecnología no es mala, es decir, es la utilización inadecuada de la tecnología la que lleva al desastre dependiendo de los principios, valores, identidad cultural de las comunidades. En el caso del resguardo indígena y de la comunidad indígena, ¿qué procesos de formación y de etnoeducación están desarrollando en las generaciones nuevas, en los niños, en los adolescentes? ¿Cómo los involucran ustedes dentro de la identidad cultural muisca y de la comunidad indígena? A ver, en este momento falta, yo lo digo con sinceridad, falta compromiso de parte de la administración del resguardo y de la administración municipal, porque nosotros hemos intentado crear programas enfocados en mantener, en motivar, en llevarle a la comunidad parte de ese saber ancestral que de pronto nosotros hemos adquirido un poco, ¿no? Resulta que en lugar de fortalecer los diferentes programas que se han tenido entre resguardo, entonces se han eh, debilitado o totalmente acabado, ¿sí? Pongamos uno dice lo de la danza. Sí. Aquí habían unos muchachos, teníamos un programa de danza con un grupo de muchachos y en este momento, hace 3 años aproximadamente dejó de funcionar. Entonces, no tenemos ese programa de danza. Teníamos la música, también dejó de funcionar. En este momento lo que está funcionando, digamos, en la parte espiritual. Entonces la gente, digamos, cuando se hacen las ceremonias, nuestros rituales, pues la gente, son muy poquitos los que asisten, no les interesa, ¿sí? Y entonces eso es preocupante. Es decir, Y que la otra, la discriminación y la autodiscriminación está generada en la pérdida de la identidad cultural, en la pérdida de valores ancestrales y de valores indígenas de la comunidad, porque si es así, pues hay que hacer un trabajo hacia el interior de las comunidades indígenas y no un lobbying en el Congreso de la República para que se fortalezca el amparo de las comunidades indígenas. Hay que hacer un trabajo hacia el interior de las comunidades indígenas por parte de ustedes mismos. exacto, allá es donde yo le digo que hay que hacer ese programa social para retomar y fortalecer lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Porque uno ve que nos está haciendo falta urgentemente eso. La gente, le voy a decir, hay gente aquí del resguardo y de las comunidades, y yo conozco a Arhuacos, no sé si él sepa de los Arhuacos. Sí, Ahora, usted sabe que ellos usan su traje, son orgullosos de su traje, correcto. y, y ahora hay algunos que yo he tenido la experiencia de hablar con ellos, entonces ya andan de civiles y les da pena con su traje. Eso ha pasado con nuestra comunidad porque ha sido tan discriminada que entonces
En algún momento, cuando sabían que eran del resguardo, decían, no, es que esos indios, es que eso, ¿sí? Entonces la gente quedó tan marcada con eso que le da temor decir que pertenecen al resguardo indígena o que son Sí, indígenas, sí, ¿cierto? también es Entonces, cierto. eso, y allá es donde tenemos que hacer un trabajo profundo para que la gente no se sienta discriminada, porque se siente discriminada, sino por el contrario, es un orgullo decir que uno es indígena y Correcto. pertenecer a un pueblo indígena. Pero hay mucha gente que todavía le da aquí en el resguardo y en los resguardos, sabemos que hay mucha gente que le da temor decir que pertenece a un resguardo o a una comunidad indígena. Claro, porque han sido víctimas de discriminación por su Claro, atuendo y por su apariencia. claro, hemos sido víctimas de muchas cosas. Estamos presentando Historias Mayores. Hoy, historias de un muisca del siglo XXI. Tuve una experiencia en el SENA, en el año 99, en donde fui víctima de un profesor del SENA y de los compañeros. Cuando yo llegué, yo decía, es que yo soy indígena, yo pertenezco al resguardo. Y este señor empezó con su discriminación. Tanto que una vez, mucho hasta que ya no aguanté más y me le paré en la raya y no sé qué pasó con el hombre, pero terminó pidiéndome disculpas y Claro, delante de los compañeros. claro. Pero fue tanta la discriminación o eso que estaba en contra mía, que él pensaba que me iba a hacer renunciar del SENA, ¿sí? Y no, yo como has dicho, yo soy una persona que estoy hecha para muchas cosas y que nunca he dado el brazo a torcer. Yo lo conozco a usted, José Manuel, hace muchos años y siempre lo he admirado por su orgullo con el que lleva su traje indígena y con el cómo se presenta en todos los escenarios. Me parece una persona con mucho valor, con mucho carácter, con mucha fuerza, con mucha proyección. Pero también es cierto que hay que analizar la otra parte. Ese profesor del que usted habla, que lo discriminó de una manera tan agresiva en el SENA, ¿en dónde cree usted que está eh, fundada su discriminación en ese profesor? ¿Por qué lo llevaría a tomar esa decisión de discriminarlo, de atacarlo, de agredirlo? Eh, por su cultura, su familia, ¿qué lo llevaría a discriminar? Yo pienso que por ignorancia, porque en algunos libros y en algunos apartes, bueno, dice, los muiscas existieron. Y no sé si Fernando se acuerda de la cartilla Coquito. Sí, Yo correcto. estudié, yo estudié con la cartilla Coquito. Y en esa cartilla Coquito decía, y los muiscas existieron. Y en muchos libros dicen, y los muiscas existieron. Todavía escritores en este momento y grandes, eh, como dijera, catedráticos, Pensadores. sí, que dicen que los muiscas existieron y dicen que nosotros no existimos. El año pasado antepasado un debate en el Teatro Colón, que creo que donde un señor que estaba trabajando en el gobierno nacional hubo una cuestión frente a los indígenas donde él decía que los indígenas no existían. O sea, esa es la parte discriminatoria cuando estas personas nos niegan eh, nuestros derechos a existir, ¿sí? Cuando dicen que no existimos. Bueno, José Como, Manuel, y eso no nos lleva a pensar que hay que hacer unos programas más de difusión, de divulgación, foros abiertos, seminarios, congresos, una cantidad, un plan de comunicación y de difusión de la cultura muisca para que todas las nuevas generaciones y las anteriores pues se enteren de que los muiscas todavía existen, que se deben respetar, que se deben cuidar, que se deben ayudar en muchos aspectos. pues eso, eso sí se está viendo desde muchos puntos, ¿no? Y estamos tratando de aunar esfuerzos para fortalecer nuestras comunidades, nuestro pueblo. Y sí queremos hacer eso, que la gente sepa.
Pero también me he Y dado eso, cuenta, y también lo digo con conocimiento de causa, que cuando queremos hacer un reportaje, cuando queremos hacer una entrevista, cuando queremos hacer resaltar algunos aspectos de la comunidad indígena, hay resistencia, hay que pedir autorización, hay que pasar ciertos filtros, con alto riesgo de que le digan a uno que definitivamente no quieren tener ninguna difusión y ninguna divulgación de su cultura. porque sí, si bien es cierto que nosotros nos debemos a una ley de origen y nos debemos a un cabildo, a un gobierno propio, pero sentimos también que Bueno, debe eso también nos prevalecer. lleva a concluir varias cosas, José Manuel, y es que definitivamente la conclusión de nuestra charla es que hay una falta de liderazgo por parte de los gobernadores y falta de una serie de parámetros éticos dentro de los gobernadores de las comunidades indígenas para que no busquen su beneficio personal, sino que realmente busquen el beneficio comunitario. Y segundo, pues la desinformación o la que podríamos llamar, usted lo mencionó también, la ignorancia del pueblo, hace que no se preocupen por mantener su identidad cultural, por creer lo que, o acatar lo que dice el gobernador a cambio de algunas prebendas, y terminan siendo segregados, autodiscriminados o discriminados, como en el caso del profesor del SENA, porque no hay una identidad cultural que se esté promoviendo y que busque un respeto en el resto de la sociedad. Hay que empezar desde, si nosotros queremos volver nuevamente a retomar nuestra cultura ancestral, tenemos que empezar por nuestros gobernantes, que sean personas que por lo menos entiendan un poco de la parte espiritual, de la parte ancestral, porque es que eso también se ha perdido dentro de nuestros resguardos. Resulta que llega cualquiera y sale electo, pero no tiene ni idea y nunca ha participado en las diferentes actividades que se hacen, digamos, en los templos, en las ceremonias, incluso en la misma comunidad. Y entonces, como llegan sin ninguna causa de conocimiento, pues no les interesa absolutamente nada. Y entonces llegan a gobernar como el mundo occidental, como si fuéramos una junta de acción comunal, ¿sí? Y entonces la parte espiritual no les interesa, la parte ancestral tampoco. Y entonces eso es preocupante. Yo sí siempre lo he dicho y se lo he dicho a los gobernadores de Tuna. A mí sí me preocupa eso, porque uno trata de hacer las cosas para que ustedes se fortalezcan, pero ustedes no las quieren tomar, ¿sí? Entonces las desechan y por el contrario lo que hacen es perseguirlo a uno, porque yo me he sentido perseguido por los mismos gobernadores y amenazado por los mismos gobernadores. Y entonces yo digo, bueno, pero yo sigo ahí y Bueno, también he pues sido... con ese panorama y con esas eh, situaciones internas de la comunidad que usted menciona, pues difícilmente van a poder salir adelante con una política de respeto y de resaltar esos valores ancestrales y esos valores de las comunidades indígenas en el país. Básicamente, el común denominador en esto es que no hay una cohesión social, no hay una cohesión al interior de la comunidad indígena que permita blindarlos, que permita fortalecerlos, que permita contarle al mundo que todavía existen y que se deben respetar sus prácticas, sus culturas, sus ancestros y sus creencias además. eh, yo pienso que también ha sido parte de la forma como los gobiernos, el gobierno nacional, departamental y municipal también en su momento manipulan a nuestros gobernantes, porque entonces les dan prebendas también, les dan cositas, ¿sí? Les dan un puesto, porque eso está pasando, hasta puestos les dan en la administración para que ellos hagan la voluntad del de turno. Terminamos ya. Pues me parece muy interesante toda esta charla que hemos tenido con José Manuel Socha Sánchez, líder de la comunidad indígena muisca del municipio de Chía y del departamento de Cundinamarca, líder espiritual también. José Manuel, unas últimas palabras desde la comunidad indígena para nuestros televidentes de Historias Mayores que quisiera usted transmitirles, quisiera contarles a nuestros televidentes en cuanto a la multiculturalidad, a la discriminación y a la etnoeducación. Quisiera usted manifestarles
algunas expresiones ya para terminar esta excelente charla que hemos tenido esta tarde. Bueno, pues primero que todo agradecerle a usted, Luis Fernando, por esta bonita charla, ¿verdad? Esta conversación. Y sí, realmente es fructífera porque esto lo hace recordar a uno de muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que la gente no sabe, que de pronto la gente está ansiosa de conocer, de saber, de entender, digamos, la parte espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa multiculturalidad, es hablar de todo esto, Claro. ¿sí? Cuando hablamos de esa etnoeducación, ¿sí? O para nosotros, de la educación propia. Y ese es el mensaje que yo sí quiero dar, porque es que la educación propia nace desde el seno del hogar. A nosotros, esa educación de la que nos hablan, que en los colegios, que en los jardines, que eso es un aprendizaje. Sí, es un aprendizaje, que es lo que hace la gente, ir a aprender allá lo que el profesor sabe, que sabe matemáticas, geografía, historia, bueno, en el caso suyo, antropología, en el caso de la hija de derecho, todas esas cosas así. Pero es que nosotros confundimos esa parte con la parte esencial, que es la educación propia. Y lo que decimos nosotros, la educación y esa educación propia, si la adoptamos, vamos a hacer un mejor mundo, vamos a ser unos mejores ciudadanos. Si nosotros los padres sabemos educar a nuestros hijos desde el seno del hogar, si nosotros los padres tenemos en cuenta el conocimiento y el saber de los abuelos, ¿sí? Porque ¿quién más son los que realmente conocen y saben de todo? Muy bien. Pues José Manuel, estos micrófonos de Historias Mayores siempre están abiertos para usted y toda su comunidad. Me siento muy orgulloso de que usted me cuente dentro de sus amigos y me encanta tener un amigo de la comunidad indígena que nos enseña tantas cosas, nos ilustra tantas cosas y nos hace retomar muchas de nuestras raíces y de nuestros ancestros, que me parece maravilloso. De verdad que le agradezco, Luis Fernando, de todo corazón. Aquí de parte mía, de parte de mi familia, y de verdad puede ser que en algún momento pueda venir por aquí. Claro que sí. Para echarnos una mambiada, como decimos aquí. Muy bien, pues por allá estaré visitándolos, José Manuel, y como le dije anteriormente, los micrófonos de este programa de Historias Mayores estarán siempre abiertos para usted y para su comunidad, y cuente con nosotros en lo que requiera para hacer la difusión y divulgación de lo que usted quiere hacerle saber a todo el mundo, de que todavía existen los muiscas en su saber, en su entender, en su cultura, en su ancestralidad y defendiendo su territorio. De verdad, muchas gracias, José Manuel. Les mando un abrazo fuerte a usted y a su familia y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, listo. Tendré en cuenta su ofrecimiento. Muchas gracias, Luis Fernando. Con mucho cariño. Hasta luego. Bueno. Estas fueron las historias de un Muisca del siglo XXI.